¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este pequeño tutorial vamos a seguir adelante con el trabajo que ya empezamos en la virtualidad, eh, como para que ustedes puedan seguir avanzando con lo ya hecho. Habíamos hecho ya la planta, habíamos con esa, con esa planta habíamos sacado las 4 fachadas y la clase pasada lo que hicimos fue ver cómo poníamos las carpinterías, darle un marco a estas carpinterías, a las puertas, a las ventanas, etc. Vamos a recordar que en el momento que hicimos las capas, en el momento que hicimos las carpinterías, en realidad, creamos una nueva capa con el fin de yo poder prender o apagar esa capa, porque tal vez haya algún momento en que yo necesite, por alguna escala muy pequeña o por alguna otra razón, yo necesite no tener dibujadas esas carpinterías. Así que recuerden hacerlo siempre en una capa aparte. Ahora voy a prenderla y lo que voy a hacer es empezar a definir el tema de los grafismos. Si ustedes se fijan, en realidad no sé, si ustedes, punto. Ustedes recuerdan que cuando hicimos para sistemas constructivos, que hicimos los planos de demolición, ya usamos algo de grafismos. Así que bueno, vamos a retomar el tema y vamos a ver que esto lo hacemos desde la opción de dibujo que se llama sombreado. Vamos a ir a la opción de sombreado y vamos a elegir en este caso el tipo de sombreado que querramos. Para la planta, en principio lo que vamos a usar es el primero de todos, que se llama sólido, y vamos a ver que cuando nos acercamos a la zona, se nos pinta. Entonces, haciendo clic y acercándome y haciendo clic y haciendo clic donde quiero que esto funcione. Fíjense que yo voy haciendo clic en las distintas áreas. Y lo que hacíamos con esto era darle un sombreado, darle un valor, darle un color a, a los elementos que nosotros estábamos cortando, ¿sí? A los elementos sólidos. O sea, en este caso son los muros y son las columnas. Entonces, este es el primer grafismo con el que trabajamos, que es el grafismo de tipo sólido. Vamos ahora a lo que son las fachadas. En este caso vamos a definir del mismo modo que definimos en clase para lo que eran, para los dibujos que hicimos a mano, elegir una textura para poder trabajar con esto. Por lo pronto y como primera medida, vamos a suponer que esta área la vamos a hacer con un grafismo de ladrillos y vamos a tener en cuenta que para soportar estos ladrillos por encima del hueco de la ventana, en general vamos a trabajar con algún tipo de dintel. Este puede estar armado de otro modo, pero en principio vamos nosotros a trabajar con un dintel que vamos a dibujar. Vamos a suponer que le damos punto 15, punto 15. Llegamos hasta ahí y le damos punto 15, punto 15 y lo cerramos. Este elemento que yo hice acá, perfectamente puedo copiarlo. Puedo seleccionar los elementos que quiero copiar y copiarlos de un punto conocido, por ejemplo, de este punto final a este punto final. Y de este modo tengo dibujado el segundo dintel. Del mismo modo, o sea, nosotros podríamos no dejarlo así, constructivamente así no tendríamos problema, pero en este caso lo que vamos a hacer es generar también un antepecho.
Para esto, una vez hechos los dinteles, lo que vamos a hacer es usar la opción de simetría. También voy a seleccionar los elementos que yo quiero que se dupliquen en la parte baja de la ventana, y para eso voy a tomarme del punto medio de la ventana, voy a desplazarme asignando la dirección que corresponde a ese eje de simetría, y cuando hago clic me va a preguntar si borro los objetos de origen o si los dejo. Yo no quiero borrar los objetos de origen porque el dintel quiero que quede. Entonces le voy a decir no, que es la opción por defecto, y ahí quedó dibujado en este caso mi dintel. Lo mismo podríamos hacer en el caso de que quisiéramos hacer uno sobre nuestro... Lo mismo tendríamos que hacer si quisiéramos tener un dintel sobre nuestra puerta. Y listo. Obviamente lo mismo van a tener que hacer ustedes después en el resto de las fachadas, ¿no es cierto? Cada vez que tengamos una abertura vamos a colocarle un dintel. Entonces, vamos a ver ahora que vamos a trabajar con este grafismo de ladrillos. Yo creé en este caso, y ustedes deberán crear, una capa que se llama, por ejemplo, grafismo 1. Yo le asigné un color rojo, pueden asignarle el color que quieran, doble clic para hacerlo corriente y para estar trabajando en él. Y entonces vamos a ver, dentro de los grafismos, que tenemos otra cantidad. O sea, yo puedo desplegar acá y yo veo que tengo un montón de grafismos que podría llegar a usar. En general, hay unos que podríamos llegar a decir que son parecidos a lo que sería un ladrillo. Vamos a ver, por ejemplo, fíjense que hay distintos tipos, ¿no? Vamos a suponer que utilizo brick. Me acerco, pongo brick y le voy a dar un enter para analizarlo un poquito. Por lo pronto vemos que quedó sumamente tupido. Entonces es obvio que yo debiera ir cambiándole la escala, ¿no es cierto? Entonces voy cambiándole la escala hasta lograr una escala que me parezca razonable. En este caso, fíjense que me quedó al revés, porque este ángulo está como 90. Así que vamos a poner el ángulo en 0 para que quede como corresponde y vamos a ver cómo queda esto. Esto nos serviría como grafismo. Tendríamos todavía que escalarlo un poquito más. ¿Sí? Me quedaron uno arriba del otro. Ahí está. A este grafismo, entonces dijimos que podíamos dejarlo así, como veo que queda demasiado chiquito. O sea, la idea es que ustedes vayan probando y vayan encontrando la escala. Y después, si no, lo que pueden hacer es venir y medir, o sea, hacer una medición de un ladrillo como para ver cuánto está teniendo, ¿no? Fíjense que está teniendo... De acá a acá está teniendo 0,04, o sea que todavía no estaríamos en lo que queremos nosotros. Entonces, la conclusión es que esto queda demasiado tupido. Entonces, en un plano que yo voy a imprimirlo 1 en 100, esto queda pesadísimo. Entonces, a veces recurrimos a algunos grafismos que en realidad son simplemente representativos, no tienen por qué ser la realidad misma. O sea, el tema es que nosotros expresemos de algún modo que ahí tenemos algún tipo de textura. Pero vamos a trabajar en este caso con líneas horizontales nada más. Entonces, esto ahora yo lo voy a borrar y vamos a trabajar el grafismo y vamos a buscar la opción que se llama línea. Entonces vamos a venir acá y vamos a buscar el que se llama línea, line. Esta línea en principio acá estamos con ángulo de 0, o sea que serían horizontales. Fíjense que si yo hago clic acá, me quedan todas líneas horizontales, ¿sí? Y si le cambio acá el ángulo, fíjense cómo va cambiando el ángulo para este grafismo. En este caso vamos a dejarlo en 0,
pero nos fijamos y la verdad que la escala está muy apretado. Entonces, obviamente vamos a ir cambiándole la escala, ¿sí? Hasta que tenga aproximadamente lo que nosotros queremos que tenga. Vamos a suponer que queremos que quede por ahí, ¿sí? En realidad es grande, pero ya les digo, es simplemente una aproximación, es un grafismo representativo. ¿Me quedó demasiado chiquito? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dijimos entonces que debíamos escalar esto al modo que nos pareciera. Fíjense que en este caso estamos en 0,02. O sea, tengan en cuenta esto. Podemos después rescatarlo, pero para saber de qué estamos hablando. Entonces, dijimos que vamos a cambiar la escala en función de lo que nos parezca. O sea, ¿podemos hacerlo exactamente? Sí, podemos hacerlo exactamente. Vamos a leer ahora que tenemos una escala de 0,02 en este caso, ¿sí? Vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a preparar nuevamente otro grafismo. También vamos a trabajar con línea, también con 0,02. Pero en este caso, si yo voy a hacer acá lo que es el dintel o el antepecho, lo que va a suceder es que yo voy a ponerlos en dirección vertical. Entonces, lo que voy a hacer es modificar el ángulo. Voy a moverme con el ángulo hasta tener 90. Como suele pasar, y no la pegamos con eso, escribimos 90 y listo. En ese caso, tenemos ahí ya la posibilidad de los ladrillitos en posición vertical. Vamos a hacer lo mismo acá, vamos a hacer lo mismo acá y vamos a hacer lo mismo acá. Le voy a dar un enter y ya tenemos definida esta primera parte. Ahora bien, vamos a hacer que este segundo nivel que tenemos acá también sea de ladrillos, pero vamos a cambiarle ahora un poquito el color, porque en realidad lo que vamos a cambiarle es el valor. Como es un segundo plano, vamos a elegir, por ejemplo, yo ya creé una capa que se llame Grafismo 2, que lo hice con un color parecido, pero un poquito diferente. Lo voy a poner como corriente para poder utilizarlo. Y voy a hacer nuevamente ese grafismo en esta área. Y fíjense que acá otra vez tengo que volver a 90. Entonces voy a aprovechar y voy a hacer acá lo que es el dintel. Voy a salir y cuando haga el próximo voy a usar este mismo, pero en este caso lo voy a hacer con ángulo de 0. Entonces voy a picar acá y voy a picar acá y ya voy a tener ese segundo plano con este grafismo. Ahora vamos a definir, por lo menos en clase habíamos definido que este volumen más alto iba a ser de piedra. Entonces podría yo generar otra capa o ver si uso por ahí esta misma, porque digamos el grafismo va a ser bastante diferente. Vamos a trabajar en este caso, ¿sí? Con un hatch y vamos a ver qué tenemos parecido a la piedra. Es poco lo que tenemos parecido a la piedra, es muy difícil a veces encontrar algo que realmente se parezca a la piedra y nos guste. El que más se asemeja es este que se llama gravel. Y entonces, bueno, vamos a ver cuando ponemos gravel, que queda medio raro, pero bueno, parecen unas piedras. Y también del mismo modo podemos modificarle un poco la escala, ¿sí? Hasta que nos parezca correcto. Esa sería una forma. Algo que quiero comentarles, y es porque estoy segura de que todos van a estar tentados para poner un grafismo que se llama, vamos a venir acá sombreado, y van a ver que dentro de estos tenemos uno que se llama Arsand y otro que se llama Art Concreto. ¿Qué son este? El Arsand son simplemente puntitos. Entonces, yo vengo y digo, bueno, como esto es hormigón, quiero que tenga puntitos. Le pongo puntitos, le pongo puntitos y le pongo puntitos. Como no lo veo, digo, bueno, le tengo que dar más densidad. Entonces vengo y le cambio la densidad. Fíjense que aún ahí tampoco los vemos mucho. ¿Cuándo los vemos? Cuando nosotros pasamos con el mouse por encima, fíjense
que ahí los vemos. ¿Qué es lo que sucede? Estos puntitos son tan chiquititos que en realidad si nosotros no le ponemos una capa de un color que, digamos, cuya punta tenga un espesor muy grande, prácticamente no lo vamos a ver. Así que ojo con esto de los puntitos, porque no siempre nos va bien con esto. En este caso, yo podría decirle, no sé, pasarlo de capa por ahí para que se vea mejor, ponerle una capa que se llame, por ejemplo, el de, no sé, a ver, vamos a ver, por ejemplo, el de vistas, ¿sí? Y ver qué es lo que pasa. Pero en general tratamos de no usarlo, además esto genera mucho peso, digamos, en lo que es el archivo, así que directamente yo les diría que este lo dejen así y después vamos a ver otras formas de trabajar. Bueno, en principio vamos a dejar este tema por acá. Esto es el trabajo que ustedes tienen que elaborar. Tienen que hacer esto mismo con las 4 fachadas y una vez que esto esté, tienen que enviar el archivo como DWG al campus y bueno, vamos a ir viendo cómo van avanzando y bueno, y vamos a ver si volvemos o no a la virtualidad, porque si no se nos va a complicar bastante. Pero bueno, quería por lo menos dejarles esto como para que ustedes en un rato puedan seguir avanzando en casa. Así que bueno, me despido de ustedes, espero que sirva y que puedan hacerlo. Y si tienen alguna duda, lo charlamos en clase. Hasta luego.